Muy buenas noches a todos, queridos estudiantes. Pues vamos a continuar con el tema de sangre. Vamos a ver esto de los tipos sanguíneos. Y pues bueno, eh, ¿qué es lo que ocurría en la antigua Grecia? Prácticamente estas personas hacían transfusiones de sangre, utilizaban animales. La vesícula biliar de cerdo, utilizaban agujas hechas por animales, creo que era de un cuerpo espín, y prácticamente aprovechaban la vesícula biliar, le ponían sangre y la sangre animal se lo pasaban al enfermo. ¿Qué es lo que pasaba? Que como no son la sangre compatible, pues muchos de ellos morían. Y bueno, tenemos que saber estas palabras, ¿no? Que son los antígenos y anticuerpos. Los antígenos, chicos, son cualquier componente prácticamente que tiene la capacidad de crear una reacción inmunitaria. Lo pueden tener, por ejemplo, las bacterias. Y es el ejemplo que hoy día les he dado a algunos. ¿Qué pasa si, digamos, tú tienes un eritrocito y viene una célula inmunitaria y se acerca al eritrocito, que es de tu sangre? Se supone que estas células no tienen ojos, no pueden saber si es una bacteria o no. Entonces, ¿cómo saben si es una bacteria o si es una célula aliada? Porque prácticamente las células van a presentar algunas proteínas que se encuentran en la membrana, ¿ya? Y las van a reconocer y van a decir, ah, esta célula sí pertenece al cuerpo, ¿no? Puede ser a cualquier célula, no solamente a un eritrocito, puede ser a, eh, por ejemplo, al mismo endotelio, o etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo sabe que esta célula inmunitaria, que la bacteria no es de nuestro cuerpo? Porque justamente las bacterias van a presentar también componentes en su superficie que los van a reconocer. Y al reconocerlos, van a crear una respuesta inmunitaria y van a atacar a la bacteria. Y a esas proteínas que se encuentran en la membrana que prácticamente te ayudan a reconocer otras células si son enemigas o si son del cuerpo, se les llama antígenos. Ahora, estos antígenos pueden ser glucoproteínas o glucolípidos. ¿Ya? Pero fíjense que los eritrocitos tienen estos antígenos, y específicamente en los eritrocitos se les llama glucolípidos. ¿Qué son los glucolípidos? Los glucolípidos son fosfolípidos que están unidos a carbohidratos de cadena pequeña, ¿ya? Y se encuentran en la superficie del eritrocito. Ahí está. Ese es antígeno. Ahora vamos a hablar sobre el anticuerpo. Los anticuerpos son producidos por las células plasmáticas y estas son gamma globulinas. Los anticuerpos más o menos tienen esta forma, como de Y. Ahora estos anticuerpos se tienen que unir a los antígenos y van a producir el complejo antígeno-anticuerpo. ¿Qué es lo que van a hacer? Al unirse al antígeno, al componente extraño, lo van a marcar y pueden crear muchas respuestas dependiendo del anticuerpo. Entonces eso. Ahora imagínate tú que tienes un tipo de sangre, eres A positivo, entonces vas a tener antígenos
de tipo A positivo. Y si digamos tú recibes sangre de B, de una persona que es B, tú vas a tener anticuerpos contra B. ¿Y qué van a hacer tus anticuerpos? Van a ir a atacar prácticamente a los antígenos contra B. O sea, has recibido sangre que no deberías, en este caso. Un nombre para los antígenos, le llamamos aglutinógenos. Y un nombre para los anticuerpos, antígenos. Perdón, de los anticuerpos, aglutininas. Otra vez, de los antígenos les llamamos aglutinógenos y de los anticuerpos, aglutininas. ¿Qué es lo que van a hacer los dos? Van a hacer aglutinación. Ahí está. La aglutinación es cuando, que hemos dicho que le llamamos a los de la superficie del eritrocito, le vamos a llamar aglutinógenos. Estos antígenos, específicamente los eritrocitos. Estos aglutinógenos se van a unir a las aglutininas, o sea, los anticuerpos, y van a formar lo que es la aglutinación. Y listo. Cada aglutinina, o sea, cada anticuerpo, tiene 10 lugares libres para la unión a glóbulos rojos. Cada anticuerpo, o sea, cada aglutinina tiene 10 lugares libres para la unión con glóbulos rojos. Ahora vamos a hablar sobre el grupo ABO. Como siempre les digo, la mayoría, por no decir todos, tenemos este grupo ABO. Pero yo, por ejemplo, soy sangre de tipo A. O sea, no es lo mismo grupo a tipo sanguíneo. Y eso tiene que quedar claro. No es lo mismo grupo a tipo sanguíneo. Yo soy grupo ABO, como la gran mayoría, por no decir todos, y soy de tipo A. ¿Qué determina el tipo sanguíneo? Determina la presencia o la ausencia de AB en este caso. Por ejemplo, en mi caso, tengo la presencia de A, pero la ausencia de B. Y eso es lo que determina mi tipo sanguíneo. Y tiene que ser específicamente de AB, ¿no? Porque no hay más. Es O, A, B. Cualquiera de los tres. Seguimos. Entonces los antígenos, hemos dicho que si hablamos de los eritrocitos, son glucolípidos. ¿Y qué son los glucolípidos? Son fosfolípidos de membrana que van a estar con carbohidratos de cadena corta. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, estos glucolípidos. Y acá te pone lo que es, por ejemplo, la galactosa y la fucosa. Fíjate que todos los tipos sanguíneos tienen galactosa y fucosa. Cuidado con confundir, dice, la fucosa con la fructosa. Entonces, por ejemplo, el tipo O solamente tiene galactosa y fucosa. El tipo A va a tener N-acetil galactosamina. Y el tipo B va a tener galactosa. Ahí está. Y el tipo AB pues va a tener los dos tipos de glucolípidos. Y ya está. Y bueno, fíjate tú que el tipo de sangre, o sea, los aglutinógenos, van a empezar a aparecer a los 2 a 8 meses de post nacido. Y van a tener un pico. Va a ser tempranito, ¿no? A los 8 a 10 años. O sea, prácticamente a los 8 o 10 años van a empezar a borrarse. Algunos aglutinógenos. Y así va a tender a decaer. Bueno, y la pregunta que les he hecho hoy día. Si yo soy sangre de tipo A, tengo, o sea, tengo el aglutinógeno de tipo A,
voy a tener anticuerpos de tipo B. Pero fíjate tú que esto se explica por las bacterias del intestino. ¿Qué es lo que pasa con las bacterias del intestino? Estas bacterias, imagínense, digamos, ahí está la bacteria, yo soy sangre de tipo A, la bacteria va a tener algunos antígenos que se van a parecer al grupo A, al grupo B. Evidentemente, a los del grupo A, digamos, no van a reaccionar. ¿Por qué? Porque van a decir, ah, bueno, acá está el grupo A, no voy a, ¿por qué tengo que reaccionar si obviamente tengo mis células que son A también? No puedo crear anticuerpos contra A. Pero ¿qué va a pasar? También va a tener contra B, antígenos B. Entonces sí, tu cuerpo va a producir anticuerpos contra B. O sea, de fábrica, chicos, en otras palabras, yo soy, digamos, tipo sangre A y de fábrica voy a tener prácticamente anticuerpos contra B. Y eso se explica por las bacterias. Ahí está lo que es una aglutinación. La aglutinación es cuando los eritrocitos van a juntarse, ¿ya? Ya saben que esto ocurre por el aglutinógeno y la aglutinina, ¿sí? Y como les decía, tanto el anti-A como el anti-B, o sea, los anticuerpos, tienen 10 sitios de unión, ¿ya? Ahora el cuadrito este, el grupo sanguíneo ABO. 1. Tenemos que saber que el tipo de sangre O es el más frecuente, ¿ya? Sea cual sea el lugar y todo lo que tú quieras, siempre es el grupo O. Perdón, no podemos decir grupo O, el tipo de sangre O. Y también el tipo de sangre AB, este es lo contrario, este es el menos frecuente, ¿ya? Y bien, tenemos que saber, importantísimo, el tipo cada, de cada tipo de sangre, a quién yo puedo donar y de quién puedo recibir sangre. Por ejemplo, si yo soy tipo de sangre O, voy a crear anticuerpos contra A y contra B. No puedo recibir cualquiera de la sangre. Por ejemplo, no puedo recibir de A, no puedo recibir de B, ni tampoco de A y B. ¿Sí? ¿De quién puedo, por ejemplo, recibir sangre si soy O? Simplemente de O. Fíjate tú. Puedo recibir con seguridad solamente de O. ¿Sí? Tengo anticuerpos contra A y contra B. ¿Será que le puedo dar o puedo recibir sangre si soy O de AB o de A o de B? No, no puedo. Solamente de O. Ahora, si yo quiero donar y soy de tipo O, la situación cambia. Por ejemplo, le quiero donar a una persona que es de grupos de tipo sanguíneo A. Entonces, al ser yo O, le voy a donar mi sangre y el de A no tiene contra O, pues solamente tiene contra B. Entonces, sí le puedo dar si soy de tipo O de tipo cero, ¿no? Como, bueno, como ustedes quieran llamarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, el O le puede dar a, le puede dar a B, le puede dar a B, le puede dar a O. Por ende, el donador universal es el grupo O, perdón, el de tipo sanguíneo tipo O, ¿no? Veamos con el tipo AB. Si yo quiero donar, fíjense la diferencia, y también si yo quiero recibir sangre.
Digamos que yo soy de tipo sanguíneo AB y quiero recibir sangre. ¿De quién puedo recibir sangre? ¿Será que puedo recibir de A? Sí, pues no. Porque al ser yo AB, no voy a producir anticuerpos contra A, porque me estaría matando a mis propias células. Tampoco voy a producir anticuerpos contra B, mucho menos contra O, porque no existe. Y ahí tienes el ABO. O sea, puedo recibir cualquier tipo de sangre. El tipo AB es el receptor universal. ¿Ya? El tipo O, donador universal. El tipo AB, receptor universal. Digamos que soy de tipo B, para terminar. Yo puedo donar a la sangre de tipo, por ejemplo, B. Puedo donar a la sangre de tipo AB. ¿Por qué la de AB? Porque obviamente no puede reaccionar contra B, porque estaría matándose a su propia célula. Entonces, ahí está. Yo puedo donar a estas personas. Yo puedo recibir sangre de quiénes. Puedo recibir sangre de O, efectivamente. Puedo recibir sangre de B. ¿Será que puedo recibir de AB? No, porque voy a reaccionar contra el A y voy a matar esas células. Entonces solamente voy a recibir de O y de B. ¿Sí? Quedamos con eso. Hay un cuadro acá del tórtora, solamente para explicar. Digamos que yo soy de grupo sanguíneo tipo A. Tengo el aglutinógeno que hemos dicho que es el antígeno. ¿De qué tipo? A. Tengo la aglutinina que hemos dicho que es el anticuerpo. ¿De qué tipo? Anti-B. Grupo de sangre en el donante compatible, ¿no? Un poquito acá me hizo confundirla otra vez. Pero bueno, solo analizando, ¿no? Si es de tipo A, puede recibir de O, puede recibir de A. O sea, prácticamente acá estamos hablando de recibir la sangre. Porque si fuera, a ver, de donar. Si yo soy ¿a quién le puedo donar? ¿Será que le puedo donar a A? Sí. ¿Será que le puedo donar a O? Ahí no. Entonces yo estoy hablando acá de recibir sangre. ¿Ya? Puedo recibir de A, puedo recibir de O. ¿De quién no puedo recibir sangre? ¿De quién soy incompatible? Pues soy incompatible de B, soy incompatible con A y B. Perdón, AB. Y ahí está. Esto es rápido, chicos, porque depende de esto para salvar la vida de los pacientes. Porque acá estamos hablando de sangre y la sangre sí que es muy importante. Ahora, imagínate tú que yo tengo una prueba de sangre, en este caso. Yo no sé qué tipo de sangre es la que tengo. Y le voy a poner sueros anti-A o anti-B. Estos sueros van a responder con aglutinación al tipo de sangre que corresponde. Por ejemplo, imagina en este caso que yo le pongo suero anti-A y va a causar aglutinación. Entonces, con el suero anti-A puedo decir que la sangre es de tipo A. No termina acá. Tengo que corroborar con el B. A la misma sangre yo le pongo suero anti-B, como gotitas, ¿no? Sangre más este suerito, los junto y veo si aglutinan. Aglutinó, aglutinó. Entonces esta persona es de tipo sanguíneo menos frecuente, ¿no? Que es el AB. ¿Por qué? Porque en ambas aglutinó. Imagínense que yo tampoco, digamos, sé qué sangre soy. Me sacan una muestra de sangre, le ponen suero anti-A y anti-B. Imagínense que yo ahora, ¿dónde está el borrador? Imagínense que ahora no ha respondido con ninguno.
no hay aglutinación con ninguno. A quiere decir que no es A, no es B. Entonces esta persona es de tipo O. Pionero de los bancos de sangre. Aquí te habla de la historia de este personaje que es de Charles Rieu, que dice que ha muerto de forma irónica. Esta persona ha visto que en vez de que nosotros donemos todo el paquete globular entero, simplemente utilizamos componentes más específicos. Depende del requerimiento de la persona. Por ejemplo, a veces necesitamos plasma, solamente plasma, para conseguir proteínas para la coagulación, por ejemplo. O tal vez para la albúmina, o tal vez para algún tipo de anemia, pero solamente necesitamos plasma. No le voy a dar todo el concentrado de glóbulos rojos, le tendría que dar solamente plasma. Y así se fue aislando la sangre. A veces se da solamente plaquetas, a veces solamente se da plasma sanguíneo. Depende del requerimiento de la persona. Y eso fue lo que hizo Charles Rieu. ¿Ya? Esto hace que haya menos reacciones alérgicas. Bueno, menos reacciones de transfusión sanguínea. ¿Sí? Porque si yo le doy todo este paquete globular, prácticamente le estaría poniendo eritrocitos, por ejemplo, con los antígenos y la persona que va a recibir la sangre va a reaccionar con esos antígenos. Entonces, si yo le doy solamente plasma, pues me estaría evitando esos problemas. ¿Sí? Eso fue lo que hizo Charles Rieu. Dice que esta persona, pues, se ha accidentado, se ha desangrado y ha muerto. O sea, justamente el que nos da la solución para las hemorragias y todo eso, se murió así, ¿no? Ahora vamos con el grupo sanguíneo RH. Se llama RH porque viene del descubrimiento de un mono que se llama Rhesus, ¿no? Un tipo de mono. No sé qué, si es familia, no sé qué. Pero el mono es el Rhesus. Ahora, tenemos que el grupo RH tiene sus antígenos o sus aglutinógenos. Estos pueden ser de tipo C, D o E. Y por lejos, el tipo D es el más frecuente de los antígenos. Entonces, si tú encuentras el antígeno D, le llamas RH positivo. Si no lo encuentras, RH negativo. ¿Ya? También tiene que ver con los genes, al igual que tu sangre, del grupo ABO, ¿no? Lo mismo tiene que ver con los genes. Suele combinarse con el grupo ABO, ¿no? Como por ejemplo, en mi caso, como soy A positivo, eso quiere decir que soy ARH positivo, o sea que tengo antígenos contra D y tengo antígenos, perdón, tengo antígenos de A y antígenos de D. Ahora, las frecuencias de RH varían entre grupos étnicos. Bueno, te ponen, ¿no? Que Asia, por ejemplo, creo que en Japón específicamente, 99% son RH positivos. Aquí en Sudamérica, diferente. Hay algunos que son RH positivo, otros que son RH negativo. ¿Sí? O sea, la frecuencia va a variar entre grupos étnicos. Ahora, grupo sanguíneo ABO no tiene influencia sobre el RH o viceversa. O sea, prácticamente no es que va a cambiar el RH por el grupo sanguíneo ABO, porque no tiene nada que ver. Si tenemos los dos, sí, posiblemente sí, pero no va a cambiar. Eres de tipo A y eres positivo, pues eres ARH positivo y ya está. Y bueno, ahí está. Los principales ya saben, los antígenos D. Ahora vamos a hablar sobre los anticuerpos. Y tenemos una enfermedad acá. Tenemos la enfermedad hemolítica del recién nacido o eritroblastosis fetal. En este caso, la mamá siempre de lo siempre tiene que ser RH negativo.
Y el bebé siempre de los siempre tiene que ser RH positivo. Siempre de los siempre. Se me fue el mouse. El bebé tiene que ser RH positivo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Prácticamente ya no es como el grupo ABO. El grupo ABO tengo anticuerpos porque hay bacterias. En este caso no. Para que haya anticuerpos tiene que haber exposición. Por ejemplo, el embarazo. En el embarazo, cuando el bebé nace, va a pasar por el útero, lo va a desgarrar, va a pasar, bueno, la placenta misma va a combinar sangre a través de la lesión porque la placenta tiene que salir del útero, entre muchas otras cosas. O sea que la sangre fetal se va a mezclar con la sangre materna. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el bebé está a punto de, cuando el bebé está naciendo. Entonces, ¿qué va a hacer la mamá? La mamá va a empezar a producir anticuerpos contra D. Fíjate que acá no va a haber alteraciones en la madre ni tampoco en el bebé porque ya salió. ¿A quién afecta? Al segundo bebé. El segundo, ahora sí, va a estar en contacto con los anticuerpos y se va a hacer y se va a ver afectado con esto. O sea, en esta enfermedad, el primer bebé se suele salvar, el segundo bebé se complica. Ahora, ¿será que solamente hay la enfermedad hemolítica del recién nacido o también llamado eritroblastosis fetal solamente en con el grupo RH? No, también puede haber con el grupo ABO. Por ejemplo, eh, digamos que tu chico es A, tú eres B. Tu bebé va a ser B. Como tú eres A y el bebé es B, se va a producir anticuerpos automáticamente. Una diferencia de la enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad ABO es que esta es leve, ¿ya? ¿Cuál es el grave? El del RH. Ese es fregado. Y ahí está. Uno va a responder a los antígenos de las bacterias, que es del grupo sanguíneo ABO. Y bueno, ahí está todo. A ver, ¿qué más dice? 2% es por incompatibilidad ABO. O sea, casi el 100% es por incompatibilidad RH o hemolítica del recién nacido. Perdón, por incompatibilidad del RH. Ya saben, la mamá negativo, el bebé positivo. 2% es o hay una incompatibilidad del ABO. 2%. O sea, perdón. En la incompatibilidad ABO, perdón, es que sonó mi celular un rato. En la incompatibilidad ABO, lo que ocurre acá es que el 2% va a tener esta enfermedad como tal, enfermedad hemolítica del recién nacido. No suele ser grave, suele ser leve, si es el ABO. ¿Ya? Y bueno, uno de cada 10 casos de incompatibilidad corresponde al ABO. Digamos, tenemos 10 casos, 9 son por RH, 1 es por ABO. Ahora, imagínate tú tener, digamos, 1000 casos, personas que tienen A, su esposo, digamos que es B, hay incompatibilidad, pero de esos 1000 casos solamente el 2% va a tener esa enfermedad. Ahora, la inmunoglobulina RH se administra a las 28 a 32 semanas de gestación. ¿Será que es para prevenir
literalmente en ese embarazo, no, es para prevenir en el otro embarazo. A las 28 o 32 semanas de gestación se le administra inmunoglobulina RH para que la mamá, cuando entre en contacto, no vaya a producir anticuerpos contra RH positivo. También se administra al momento del parto, ¿sí? Siempre, hoy en día se utiliza, siempre y cuando la madre sea RH negativo, ya le tienes que administrar la inmunoglobulina RH. Imagínate, tú te viene tu paciente, es B negativo. Listo, no necesitas más. Inmunoglobulina RH. ¿Para qué? El bebé va a salir bien. Para el segundo bebé, ¿no? Sobre todo eso. Y bien, 17% de probabilidad de que la enfermedad hemolítica del recién nacido, tras el primer embarazo, tenga esta enfermedad. 17%. O sea, el segundo bebé tiene esa probabilidad. ¿Cuáles son las consecuencias de tener estas enfermedades? Pues tenemos la hemólisis. En la hemólisis, tienes tu vaso sanguíneo, se va a destruir los glóbulos rojos y van a liberar su contenido o también van a producir como tipo coágulo. Entonces va a haber afectación de tejidos. La sangre no va a poder pasar por acá. También depende del tejido. Por ejemplo, anemia. Has perdido tantos glóbulos rojos que te cuesta reponer. Por ende vas a tener anemia por hemólisis. El kernicterus. El kernicterus es cuando la bilirrubina aumenta tanto que afecta el tejido encefálico. No puede haber kernicterus si no hay afectación del encéfalo. Y bueno, no sé por qué he puesto dos veces. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estas personas que tienen kernicterus, específicamente los bebés, ¿no? Van a tener deficiencias motoras, sensitivas y mentales. Y pues bueno, ahí está, en la hemólisis. Casos más graves, a ver qué teníamos por acá. Pues miren, si un bebé nace ictérico, ictérico quiere decir amarillo como los Simpson, eso quiere decir que está aumentado la bilirrubina. ¿Por qué la bilirrubina está aumentada? Porque la bilirrubina es un compuesto de la degradación de la hemoglobina. Y esta se libera y tiene que ir al hígado. Y luego pasa a ser bilis. ¿Qué pasa? Al haber tantos glóbulos rojos muertos, porque estamos en una hemólisis, prácticamente se va a liberar tanta bilirrubina que le da ese color verde amarillo, que prácticamente va a hacer cambiar nuestra piel y vamos a tener claramente este signo como tal. Tratamiento. Pues en los bebés le podemos dar eh, estas luz, ¿no? Violeta, que se utilizan aquí en Bolivia incluso. Estos baños de luz prácticamente van a hacer que se elimine la bilirrubina. ¿Por qué? La bilirrubina es tóxica, por si acaso. Ahora, si es mucho más grave, podemos hacer por ejemplo, al bebé le podemos sacar toda la sangre y le podemos poner otra sangre. Su sangre prácticamente no va a ser de él. ¿Qué crees? ¿Para qué sirve esto? Porque prácticamente no vamos a tener anticuerpos en el caso del bebé, ¿ya? No va a haber esos anticuerpos. Sobre todo los maternos. Me olvidaba decirles eso.
Los anticuerpos maternos pueden atravesar la, la, la placenta, algunos, ¿y qué es lo que va a hacer? Pues estos anticuerpos van a estar acá por 6 meses, más o menos. Es por eso que un bebé cuesta que se resfríe. ¿Por qué? Porque tienen los anticuerpos de la mamá. ¿Qué va a pasar con los anticuerpos? Se van a perder aproximadamente los 6 meses. Entonces, miren qué importante. Es bueno utilizar esto en casos más graves. Un nombre más técnico es una exsanguíneo transfusión. Le quitas toda la sangre del bebé, le pones otra sangre, pero ¿será que esta nueva sangre se va a quedar para siempre? No, no se queda para siempre. Después de un tiempito se va a reemplazar por su sangre de siempre del bebé. Tenemos otros grupos sanguíneos. Por ejemplo, fíjense que hay 100 grupos sanguíneos. Nosotros hemos visto dos, el ABO y hemos visto el RH. Pero no son los únicos. Hay como 100 grupos sanguíneos. Y hay aproximadamente 500 antígenos. Entre estos, pues tenemos, fíjense qué nombres más raros, ¿no? MN, Duffy, Kell, Kidd y Lewis. ¿Ya? Ahora, en ocasiones causan reacción transfusional. O sea, estos no se libran para crear reacciones transfusionales. Tienen utilidades. Saber los grupos sanguíneos tiene utilidad. Por ejemplo, para fines legales, para casos de paternidad. Imagínate que tú tienes un grupo sanguíneo de tipo Duffy. Muy fácilmente utilizas esta información, le haces, digamos, a tu bebé, digamos, y ves si realmente tiene ese Duffy para ver si es o no es tu bebé. También sirve para criminalística, ¿no? Muchas cositas podemos utilizar con otros grupos sanguíneos. También para antropología y genética poblacional. Bueno, todo eso está relacionado a los otros grupos sanguíneos. Ahora hablemos de la médula ósea y el trasplante de hemocitoblastos de cordón umbilical. Muchas veces vas a tener una médula ósea insuficiente. Y esta médula ósea, nosotros queremos prácticamente reemplazarlo por una nueva. Antes de hacer este procedimiento, lo que nosotros vamos a utilizar es quimioterapia o radioterapia. ¿Y qué es lo que va a causar? Destrucción total de la médula ósea para que nosotros recién podamos trabajar en esta región. Destruimos nuestra médula ósea totalmente y nos queda el trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea simplemente es sacarle sangre. Bueno, no es simple porque tú tienes que sacarle sangre de lugares donde haya hueso esponjoso. O sea, tienes que meter una aguja y pasar, por ejemplo, por el hueso ilíaco. También podrías hacerlo por el esternón. Entonces ahí está. Le puedes hacer un trasplante de médula ósea sacando sangre directo de la fábrica, ponerlo para que sea administrado a otra persona. ¿Ya? Bien, ya saben, la médula ósea tiene que eliminarse prácticamente utilizando radioterapia y quimioterapia. Ahora, ¿qué más te puede causar una médula ósea con pocas células o ninguna? Enfermedades inmunitarias, entre otras cosas más. ¿Sí? Ahora, tenemos la respuesta injerto versus anfitrión. ¿Qué es lo que les he dicho hoy día? Digamos que yo soy A y le quiero pasar a mi paciente que es mm, de tipo, a ver, el ejemplo creo que era más claro así. Vamos a poner. Yo soy de tipo O. Soy grupo sanguíneo O. Y le quiero pasar mi sangre a una persona con grupo sanguíneo A. Esta persona
tiene anticuerpos contra B, por ejemplo. Pero como le estoy pasando O, no va a haber reacción, ¿verdad? Ah, no, pero depende. ¿Qué pasa si yo en mi sangre, aparte de O, le voy a dar otro? Por ejemplo, yo voy a tener anticuerpos contra A y anticuerpos contra B. Ah, entonces, fíjate tú que el A puede actuar con el otro tejido. O sea, acá hay una guerra. El donador puede reaccionar con el receptor de sangre, sí, pero también el receptor puede reaccionar con el donador. ¿Ya? Espero que haya quedado claro esta parte. Una vez más, para que quede claro. Soy de tipo sanguíneo O. Le quiero transfundir sangre al de tipo A. Saco mi muestra sanguínea. Lo tengo en una bolsita. ¿Qué es lo que pasa? Como soy de grupo sanguíneo O, voy a tener anticuerpos contra A y contra B. Entonces, prácticamente mi sangre, que está en una bolsita a punto de ser pasado a mi paciente, va a reaccionar. ¿Ya? Va a reaccionar. Y quedamos con eso. Tenemos otra alternativa que es utilizando el cordón umbilical, ¿no? En este caso, saco una muestra de sangre, lo pongo al refrigerador o a algún lugar especial donde haya frío y prácticamente voy a hacer que esto sea utilizado después. Voy a cultivar estas células y le puedo pasar a otro paciente. ¿Qué es lo que va a pasar? Prácticamente esto es más seguro porque tiene menos reacciones que el trasplante de médula ósea. Utilizando el cordón umbilical tiene menos reacciones, ¿ya? Y también hay menos probabilidad de infecciones, aunque hoy en día es muy nula eso. A ver, tratamiento del trasplante de médula ósea, por ejemplo, en leucemias. Las leucemias, por ejemplo, son el aumento de leucocitos y podemos tener un aumento elevado de, por ejemplo, de neutrófilos. Necesito destruir mi médula ósea para que ya no sea así. Y entonces sí voy a utilizar este medicamento, este tratamiento, perdón. La drepanocitosis ya hemos hablado, ¿no? Sobre la malaria. Y también algunas otras enfermedades, como por ejemplo alguna anemia que se agrave. También te puede destruir la médula ósea. Y bueno, ahí está. Muchas de estas personas, chicos, que han recibido trasplante, tienen que consumir inmunodepresión. Y esto tiene que ser muchas veces de por vida, principalmente si es trasplante de médula ósea. En cambio, en el trasplante de cordón, este es como es más tranquilo, más rápidamente vas a dejar de tomar estos inmunosupresores. Porque acuérdense que la inmunosupresión te va a causar alteraciones infecciosas, cáncer, etc. Ahora vamos con los leucocitos. Los leucocitos son estas células blancas, ¿no? Leuco es blanco, citocélulas, que lo podemos encontrar en el frotis sanguíneo. ¿Y qué es lo que sabemos de ellos? Estos son los elementos formes menos abundantes. Son de 5 a 10.000, ¿no? Sus núcleos son de color violeta o púrpura, oscuro, y tienen sus tinciones. De esta forma se tiñen normalmente las, los leucocitos. Son mucho más abundantes que en el propio hemograma. ¿Por qué? Porque tú los ves acá en la sangre, pero estos, por ejemplo, pueden estar en los tejidos. Y al estar en los tejidos, están ahí ocultos. Cuando tú sacas una muestra de sangre, solamente vas a tener de esa parte. Te faltaría ser de los tejidos, pero eso es imposible. Para que ustedes vean que la gran mayoría se encuentra en los tejidos. Seguimos. Organelos de los leucocitos, pues vamos a encontrar de todo acá, ¿no? Vamos a encontrar núcleos, eh, ribosomas, complejo de Golgi, etcétera. No como los eritrocitos.
Tipos de leucocitos. Tenemos los agranulocitos y los granulocitos. Granulocitos, por ejemplo, el eosinófilo, basófilo y el neutrófilo. Prácticamente los que se tiñen, dependiendo del tipo de tinción. ¿Qué pasa con los granulocitos? Los granulocitos vas a encontrar eh, estos pequeños gránulos que van a estar en el citoplasma. En cambio, los agranulocitos no vas a encontrar esos gránulos. Y tenemos dos tipos, linfocitos y monocitos. Entonces, los leucocitos se van a distinguir por muchas cosas. Por ejemplo, su forma, su tamaño. Se van a distinguir eh, por los gránulos, pero principalmente se diferencian por su función. ¿Ya? Por ejemplo, el neutrófilo tiene una función, el basófilo otro. Principalmente se diferencian por su función. Y bueno, todos los leucocitos tienen lisosomas, denominados gránulos. Todos tienen gránulos, incluso los agranulocitos. Solo que estos no se ven a simple vista. Tenemos los gránulos específicos, que los vamos a ver después, ¿no? Que prácticamente son los que van a ayudar en el cambio del color del leucocito. A ver, por ejemplo, el eosinófilo. Siempre y cuando utilicemos tinción de Wright, el eosinófilo capta el ácido de esta tinción a través de la eosina. Con el basófilo ocurre lo siguiente. Es lo contrario. En este caso, en el eosinófilo era rojo-amarillo aproximadamente. El basófilo no va a tener ese color. Fíjate que es de un color azul de metileno, ¿no? Para diferenciar. El neutrófilo no se tiñe, prácticamente, o poco. Pero ahí está, cada célula. De los agranulocitos tenemos los linfocitos y monocitos. Vamos a ver sus diferencias de cada uno. Empezando por los neutrófilos. Los neutrófilos son los leucocitos más abundantes, 70, 60-70%. Yo sé que hay estos datos un poquito complicados de 4150 células por microlitro en neutrófilos, pero sí este dato es importantísimo, ¿no? El de los porcentajes. 60-70% de las células de los leucocitos tienen que ser neutrófilos, no pueden ser menos ni más. Los neutrófilos miden de 9 a 12 micrómetros de diámetro. Y bueno, hay por ejemplo esta palabra que es de neutrofilia, o también podemos llamar neutropenia. O sea, filia, chicos, indica que hay un aumento. Penia indica una disminución. Por ejemplo, yo puedo decir neutropenia. Neutropenia, disminución. Si yo digo neutrofilia, hay muchos neutrófilos. Ahora, estos neutrófilos, fíjense, tienen sus núcleos. Y estos núcleos están unidos por hebras. Y prácticamente lo que nosotros vemos son lobulillos. A veces que estas hebras pueden ser tan delgadas que no las vas a poder observar. Y da la impresión que el neutrófilo tiene dos núcleos, pero en este caso no es verdad. Entonces quedamos con eso. Encontramos hebras de contenido nuclear que están uniendo los lóbulos. ¿Ya? Seguimos. Color de sus gránulos específicos de los neutrófilos. Prácticamente tienen una coloración eh, violeta, perdón, o lila mejor, ¿no? Lila pálido, prácticamente. Ahí está, ¿no? Lila pálido, justamente. Ahora vamos a encontrar el neutrófilo maduro y también el joven. En el joven parece una cintilla. Fíjate que no son como lóbulos, simplemente esto.
en los neutrófilos jóvenes. ¿Para qué sirven los neutrófilos? Me olvidaba una cosita más. Los neutrófilos jóvenes, como no tienen estos lóbulos como tal, porque no hay estas hebras, se les llama células encallado. ¿Ya? A los jóvenes se les llama células encallado. En cambio, a los más adultos de los neutrófilos se les denomina polimorfo nuclear, porque cada vez vas a encontrar más núcleos, como en este caso 3 núcleos. Ese es un polimorfo nuclear, ¿no? A las formas adultas. ¿Para qué sirven los neutrófilos? Sirven sobre todo para infecciones bacterianas, entre muchas otras cosas. Eosinófilos. Su tamaño, 2 a 4%. Perdón, su número. Son muy poquitas. Encontramos 170 células por microlitro. Los eosinófilos, chicos, fíjense que su cifra varía, ¿ya? Por ejemplo, en el día y en la noche, según las estaciones y según incluso la fase menstrual. Los eosinófilos son estas células que actúan sobre las alergias, perdón, sobre alergias y también sobre parásitos. Importantísimo saber eso. Bien, ¿dónde vamos a encontrar los eosinófilos? Los encontramos en las mucosas del tubo digestivo, vías respiratorias, vías urinarias bajas. Cuidado que les pongan vías urinarias altas. Por ejemplo, sería más o menos a partir de la vejiga hasta la uretra. Esas son las vías urinarias bajas. De la vejiga para arriba son altas, por si acaso. Ahí es donde encontramos los eosinófilos. Tubo digestivo, vías respiratorias y vías urinarias bajas. La eosinofilia, ya saben que filia es aumento de eosinófilos. ¿Cuándo podemos encontrar eso? Cuando hay parásitos, alergias, sobre todo esos dos. También podemos encontrar enfermedades colagenosas del vaso y del sistema nervioso central. Entonces, acuérdense de esos dos. Si tú tienes alergias, posiblemente tengas los eosinófilos altos. Si tú tienes parásitos, lo mismo. ¿Cómo es un eosinófilo? Su nombre lo indica, eo, que le gusta captar la acidez. Y por ende, en la tinción de Wright va a tener esta coloración, ¿no? Rojizo, aproximadamente. Bien, ya sabes, vas a encontrar muchos neutrófilos a partir de o con los parásitos y los alérgenos. Bueno, seguimos. Los basófilos. Los basófilos son estas células que tienen eh, grandes gránulos que van a tapar el núcleo, prácticamente. Tapan al núcleo, son grandes. Su nombre le indica basófilos, o se apuntan más hacia colores, por ejemplo, violeta. ¿Sí? Los neutrófilos diferentes, por si acaso. Entonces ahí están los nombres, ¿no? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos. ¿De qué color son los neutrófilos? Los neutrófilos son de color violeta a rojizo. Los eosinófilos son más color rojizo. Y los basófilos son más color violeta. ¿Ya? Los basófilos son células muy poco frecuentes de ver. Aproximadamente miden 8 o 10 micrómetros de diámetro. Es como que pasa desapercibida, ¿no? Los basófilos representan el 0.5% aproximadamente, menos de eso. Otra vez, neutrófilos, 60% aproximadamente. De los eosinófilos, 2 a 4% y de los basófilos, 0.5%. ¿Ya?
¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que más llama la atención? Son sus gránulos. Y sus gránulos vamos a encontrar componentes como por ejemplo la histamina, la heparina, quimiotaxis de eosinófilos y neutrófilos. ¿Para qué sirve la histamina? La histamina ayuda o genera vasodilatación y va a haber una salida de sangre. Perdón, estoy hablando de la histamina, ¿no? La histamina prácticamente está en las personas que sufren alergia. Imagínate tú tener una alergia, digamos, a una picadura de abeja, te pica lamentablemente y te vas a hinchar. ¿Y por qué te hinchas? Porque prácticamente estás liberando histamina y esa histamina va a crear que los vasos sanguíneos sean más permeables y haya salida de líquido. Eso es lo que ocurre en la histamina. También hay la heparina. La heparina es un anticoagulante, que lo vamos a ver después. También se encuentran los basófilos. Tenemos quimiotaxis para los otros granulocitos. Los basófilos llaman a los eosinófilos y neutrófilos. ¿Ya? Los linfocitos. Los linfocitos, estas células se diferencian entre basófilo y linfocito pequeño. Vamos a ver por qué. En primer lugar, los linfocitos tienen diferentes tamaños. Podemos encontrarlos de pequeños, medianos y grandes, ¿no? Los más pequeños de 5 a 8, medianos de 10 a 12 y grandes de 14 a 17. Los linfocitos, hemos dicho que hay entre 25% aproximadamente de linfocitos, ¿no? 25 a 33, ahí está. O sea, vamos a encontrar 2200 células por microlitro. Ya les he dicho este dato muy complicado de aprender. Pero sí, este sí es importante. ¿Ya? Fíjense que los linfocitos pequeños se ven principalmente en el torrente sanguíneo. ¿Cómo yo diferencio a los cromocitos pequeños? Porque estos tienen núcleos casi llenos, utilizando todo el citoplasma. Bien, el núcleo, como lo podemos observar, ocupa casi toda la célula. Hay un anillo estrecho, donde no hay núcleo, pequeñito, ¿no? Que es un anillo estrecho de citoplasma, ¿ya? Y del color azul claro. O sea, tú vas a ver el núcleo como tal y vas a encontrar el citoplasma en su periferia. Y tenemos que saber si este es de un linfocito joven y este es un linfocito más añejo. ¿Cómo yo lo diferencio? Porque en el añejo o en el adulto, se puede ver más el citoplasma. En el joven no, muy poco. ¿Cuándo aparecen los linfocitos? Bueno, vamos a seguir un poco con algunas generalidades de los linfocitos. Los linfocitos aumentan su número en infecciones y respuestas inmunológicas, ¿no? Por ejemplo, puedo tener algún cáncer con linfocito, ahí van a aumentar los linfocitos. También puede haber infecciones, por si acaso. Bien, los linfocitos medianos y grandes pueden verse en tejidos conjuntivos y en ocasiones en la sangre. O sea, pregunta de examen, los linfocitos medianos y grandes, los medianos y grandes sí están en los vasos sanguíneos, pero principalmente están en los tejidos. En cambio, los linfocitos pequeños solamente los puedes encontrar en el torrente sanguíneo. ¿Ya? Diferencia entre linfocito mediano, grande y pequeño. Bueno, su núcleo hemos dicho que es redondo, u ovoide o con hoyuelos a cada lado. Se tiñe de color violeta oscuro. Entonces el citoplasma es un color más claro, pero el núcleo sí es violeta oscuro. ¿Qué más? Los linfocitos
hemos visto que se forman todos en la médula ósea. Tenemos los hemocitoblastos que tienen varias extirpes, se van a formar los linfocitos y estos van a madurar en tejidos especiales para ellos, como por ejemplo el vaso, el hígado, etc. ¿Sí? Y bueno, te genera varias clases que son indistinguibles. Por ejemplo, el basófilo se parece mucho al linfocito pequeño. ¿Qué más? Presentan antígenos. También estas presentan antígenos, como todas las células prácticamente. Coordina acción con otras células inmunitarias. Secretamos anticuerpos igual. Y hay una actividad para mejorar la respuesta inmunitaria. Entonces nos quedaremos con eso, con los linfocitos. Los monocitos, bien clásicos son los monocitos porque son células grandes. Sus núcleos, dice el libro, pueden tener forma ovoide, pero yo los reconozco más porque tienen forma de herradura. ¿Ya? Fíjate que los leucos más grandes pueden ser de 2 a 3 veces mayor que un eritrocito. Son grandes los monocitos. Los monocitos representan de 3 al 8% de los elementos formes, ¿no? Encontramos 460 células por microlitro. Y bueno, en frotis sanguíneos suelen asumir formas muy anguladas o en pico. Por ejemplo, como esto. Los monocitos van a aumentar en infecciones virales o inflamación. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Que estos monocitos están en la sangre. Van a viajar y van a entrar a los tejidos. Y en los tejidos va a haber una diferenciación. Se van a utilizar los macrófagos. Los macrófagos son células grandes que tienen esa capacidad de fagocitar. ¿Ya? Prácticamente estos macrófagos fagocitan 25% de su peso. Para que tengan una idea. Son muy glotones. ¿Sí? Destruyen células moribundas del anfitrión y externas, sustancias químicas patógenas y microorganismos respecto a los macrófagos. Y los macrófagos, bueno, también tienen esa función que es la de presentar antígenos, ¿no? Y nada más. Los macrófagos tienen esa capacidad de presentar antígenos. Ciclo de vida del leucocito. Pues bueno, estos duran menos que un eritrocito. Algunos, otros duran décadas. Entonces tenemos la línea del mieloblasto. La línea del mieloblasto pues produce, por ejemplo, granulocitos y agranulocitos, como por ejemplo un eritrocito, es de la línea mieloblasto, etc. Linfoblasto pues es un poco aparte. Rápidamente abandona la médula ósea y se va a otros tejidos, a otros huesos. Los macrófagos y linfocitos maduros secretan estos factores estimulantes de colonia y todo depende de la necesidad, ¿no? Necesitamos muchas veces, por ejemplo, linfocitos y se van a liberar factores estimulantes de colonia. Listo. Y fíjense cómo es todo este linaje de acá. A ver, si yo hablo, por ejemplo, de eh, los granulocitos, entonces tengo que hablar del eosinófilo, basófilo y neutrófilo. Fíjense que todos van a ir por 3 vías, ¿no? Hemos dicho la del eritrocito, la de las plaquetas y también de estas. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, creo que ya está un poco tarde. Vamos a ver cuánto tiempo hay. 1 hora. Bueno, lo vamos a dejar acá. Mañana les voy a pasar el otro video para que no sea muy largo y a ver qué onda. ¿Ya?